ya tiene en su propia comunidad. ¿No? Están deteniendo el grupo, ahí están deteniéndolo de vuelta, dice un vecino. Ahí se lo llevan de vuelta. Y claro, si andan cualquiera, si ese joven, mirá las zapatillas que tiene, seguramente eran robadas. Si ese joven no trabaja, está todo el día tomando chelas, ¿no? Es decir, la policía, a través de las detenciones en su propio barrio, no solamente confirma el estereotipo que el vecino le asignó a ese joven o a ese grupo de jóvenes, confirma los prejuicios que los vecinos tienen sobre esos jóvenes. Y al confirmar los prejuicios que los vecinos tienen sobre ese joven, van de alguna manera desdibujando las solidaridades, ¿no? Desdibujando las solidaridades, perforando las tramas sociales en la vida, en la comunidad, ¿no? Es decir, los va desatando de sus tramas a esos jóvenes, los va desenganchando de las tramas sociales, los va dejando solos a esos jóvenes, ¿no? En el barrio. ¿Para qué los va dejando solos? Bueno, para ir de alguna manera componiendo una trayectoria vulnerable. Para ir de alguna manera, digo, al ir desenganchándolo de sus tramas sociales, es una manera de ir empujando a esos jóvenes a que puedan ir desarrollando determinadas capacidades, adquirir determinadas destrezas o habilidades que luego, muchas veces, las economías ilegales van a comenzar a referenciar, digamos, como cualidades productivas y ponerlas a producir. Y esto me lleva a la segunda cuestión, ¿no? A la regulación de bienes, ¿no? Porque, digo, las policías, yo decía, digo, la violencia policial tiene una capacidad de regulación, ¿no? O sea, la violencia no solamente rompe vínculos, sino que también los crea y los regula, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en los mercados informales, que pendulan entre la legalidad y la ilegalidad, como por ejemplo, no sé, la venta ambulante en el espacio público, la oferta de sexo en la vía pública, ¿no? Y son espacios que son muchas veces actividades económicas que están en zonas grises, ¿no? Que pendulan entre la formalidad y la informalidad muchas veces también, ¿no? Piensen ustedes en los talleres de textiles que emplean mano de obra entre inmigrantes que están flojitos de papeles, ¿no? Que pueden trabajar 12 horas, inclusive vivir muchas veces en esos mismos lugares también, ¿no? Es decir, que les venden a las grandes marcas, pero que también venden esos talleres textiles a los feriantes. Entonces, esas economías que están entre la formalidad y la informalidad necesitan algún tipo de regulación, ¿sí? Y no solamente están las economías informales, sino que después están las economías ilegales, ¿no? Cuando hablo de economías ilegales no estoy pensando solamente en el narcotráfico, ¿no? Sino que estoy pensando, no sé, en el robo de autos. En el robo de autos, porque el robo de autos es también una manera también de surtir repuestos al mercado repositorio informal, por ejemplo, ¿no? Entonces, tanto los mercados informales como los mercados ilegales, ¿no? Necesitan también algún tipo de regulación. Alguien tiene que regularlos, ¿no? El hecho de que operen al margen de la legalidad no significa que estén exentos de regulación, sino que esa regulación se lleva a cabo en otros términos, con otras prácticas, con la intervención de otros actores, ¿sí? Uno de esos actores, es decir, si yo, ¿no? Le vendo, no sé, 10 puertas de auto robadas a Héctor y no me las paga, no puedo ir al señor juez y decirle, señor juez,
Héctor me debe 10 puertas. ¿Sí? Porque esos repuestos son de dudosa procedencia. ¿Sí? Y el negocio nuestro no fuimos a un escribano, nunca le di una factura, ¿no? Donde de alguna manera formalizamos esa operación, ese negocio, ¿no? Ahora, si yo pude venderle 10 puertas a Héctor, ¿cómo sé que Héctor me va a pagar las 10 puertas? ¿Sí? ¿Cómo sé que Héctor es Héctor? ¿Cómo sé que Héctor me va a devolver su obligación, va a honrar su obligación? Alguien tiene que certificar ese negocio, alguien tiene que aportar previsibilidad. Y no solamente tiene que aportar previsibilidad, sino que si eventualmente se produce algún malentendido, Héctor no me paga, porque en los mercados informales o en los mercados ilegales, como cualquier mercado, también se producen contradicciones. Y esas contradicciones también hay que tramitarlas de alguna manera para resolverlas. Yo no puedo ir y pegarle un tiro a Héctor, porque si le pego un tiro a Héctor, no cobro más las 10 puertas. ¿Sí? Y además estoy exponiendo, por ejemplo, al policía, que es el que estaba agregando certidumbre a esa vida cotidiana. Entonces, es la propia policía también la que en la Argentina se encarga de agregar no solamente certidumbre, de aportar certidumbre a la vida cotidiana, sino a los negocios, sino que también es la que se encarga también de aportar esos marcos para resolver contradicciones. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, en Argentina, en los últimos años, en determinados sectores del conurbano bonaerense, el área metropolitana, en la zona norte del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, aumentaron los secuestros express. Y paradójicamente, ustedes saben que los secuestros express no tendrían que tener cifra negra. Porque si a vos te secuestran a alguien, vos no es que te vas a decir, ah, puta, me secuestraron a mi hija. Bueno, ya va a aparecer. Nadie va a actuar de esa manera. O sea, rápidamente uno tendería a denunciar rápido ese evento, ¿no? Y sin embargo, no se denuncia. ¿Por qué? ¿Por qué la gente que le secuestran a un familiar no están denunciando ante las autoridades públicas ese secuestro? ¿Por qué? Porque saben quién tiene esa persona. Porque es la manera, porque digo, el secuestro es la solución es la solución que impuso la policía para resolver las eventuales contradicciones que puedan suscitarse. Ah, ¿no me vas a pagar el kilo de merca que te vendí? Entonces agarro a tu sobrinita y no la devuelvo hasta que me traigas toda la torta de plata mañana o dentro de un mes. ¿Se entiende? Entonces, digo, las policías no solamente, cuando digo regular, cuando hablamos de regulación, la policía tiene la capacidad de regular, estoy pensando en la capacidad de normar la vida cotidiana, o sea, de normar los negocios que necesitan de la informalidad o de la ilegalidad para generar algún tipo de valor. ¿Sí? Porque eso, es decir, la policía funciona como una suerte de mano invisible. Es la mano invisible de los mercados ilegales. Es la mano invisible de los mercados informales. Porque tanto los mercados informales como los mercados ilegales también necesitamos marcos que le den certidumbre a la vida cotidiana. Y que no solamente le den certidumbre a la vida cotidiana, a esos negocios cotidianos, sino que también le den formas para resolver las eventuales contradicciones que pueden llegar a suscitarse. ¿Sí? Ahora, algo más a todo esto, y para conectar esto de la regulación de personas con la regulación de flujos. Tanto los mercados informales como los mercados ilegales necesitan de fuerza de trabajo. ¿Sí? Necesitan de fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo no es una fuerza de trabajo bruta, sino que es una fuerza de trabajo específica, ¿no? Con cualidades específicas. Yo siempre le digo a mis alumnos en Argentina, no es fácil ponerle un revólver en la cabeza a nadie para sacarle el auto. No es fácil poner un revólver en la cabeza a alguien para sacarle el auto. ¿Sí? Es difícil usar un arma.
es difícil imponer miedo, transmitir miedo y pilotear ese miedo que se está generando en ese momento cuando se victimiza a una persona. No es fácil vender drogas en la calle. No es fácil, uno tiene que conocer los códigos de la calle. Uno tiene que saber manejar, poner el cuerpo en la calle, manejar el cuerpo en la calle, no dejarse avasallar por otro grupo de pares. Tiene que saber pararse de palabra frente a la policía, cuando la policía lo cuestiona, lo interroga, etcétera, etcétera. Es decir, no es fácil abrir un coche un sábado a la noche, ¿sí? Para todo eso se necesitan saberes específicos, se necesitan determinadas destrezas o habilidades. Esas destrezas o habilidades hay que componerlas de alguna manera. Uno no nace con esas destrezas. Esas habilidades tampoco se compran en el kiosco de la esquina. No es que uno va al kiosco o va al supermercado y dice, bueno, deme una corona negra y dame, meter miedo a las personas. Esos saberes no se compran, esos saberes no se aprenden en una universidad. Esos saberes hay que ir desarrollándolos. Y es la propia policía la que de alguna manera va abriendo campos de entrenamiento para que esos jóvenes puedan ir desplegando esas destrezas y esas habilidades que después van a ser referenciadas por determinados actores de las economías ilegales como cualidades productivas. Es decir, que van a poner a producir esas destrezas y esas habilidades, ¿no? En Argentina, no sé si acá en México se usa esa categoría, pero se habla mucho de que la policía libera zonas. ¿Se habla acá de que la policía libera zonas? En Argentina se dice que la policía libera zonas cuando la policía, ¿no? Le marca el territorio a determinados actores para que roben en esos lugares, ¿sí? Y la policía, si robás ahí, no pasa nada, y si algún vecino me llama, yo no voy a ir o voy a llegar tarde. Te voy a dar el tiempo suficiente para que cuando yo llegue, vos ya te hayas ido. Eso se llama liberación de zonas, ¿sí? Esa liberación de zonas es lo que nosotros llamamos, bueno, un campo de entrenamiento. La policía abre como campo de entrenamiento para que esos jóvenes desarrollen esas destrezas, ¿no? Abro acá una nota a pie de página. El delito callejero o el delito predatorio es un problema para cualquier comisario, para cualquier jefe de departamento policial, ¿sí? Es un problema porque generalmente el delito callejero es un delito que se comete al voleo, sin planificación, donde la víctima es elegido al voleo y por tanto generalmente el botín, ¿no?, de ese tipo de fechorías es muy poco. ¿Sí? Un delincuente profesional, ¿no?, sabe que sabe que no va, piensen ustedes que alguien que comete el delito callejero, los jóvenes que protagonizan este tipo de delitos se mueven por la ciudad como cazadores furtivos. Es decir, aprovechando las oportunidades que se le van presentando a medida que se van desplazando, ¿no? Voy caminando, veo una moto, ahí, pum, y agarro la moto, ¿no? Entro a un negocio y como se acerca el fin de semana y necesito algo de plata para ir a bailar y comprar cervezas, y bueno, la plata de mi trabajo no me alcanza, o no tengo trabajo, bueno, le también toda la recaudación. Y a lo mejor ese joven no sabe que el dueño de ese negocio tiene cámaras, o tiene un agente de seguridad privada, o tiene un arma debajo del mostrador. Es decir, se invierten muchos riesgos también para los recursos que uno pueda llegar a obtener en ese momento, ¿no? Y los recursos que tiene tampoco nunca son lo suficientes para poder negociar eventualmente con la policía, ¿sí?
Y no solamente eso, sino que, que esos jóvenes, como no tienen mucho capital social y tampoco tienen mucho capital simbólico para realizar sus fechorías, cometen generalmente esos delitos en su propio barrio o muy cerca de su propio barrio, porque luego tienen que ir a guardarse a su barrio donde se mueven como peces en el agua, ¿no? Y entonces, digo, la policía sabe de memoria quiénes son esos jóvenes que cometen esos delitos callejeros, ¿sí? Sabe de memoria quiénes son esos adolescentes que pueden cometer algún tipo de ese tipo de delitos. Lo saben porque se lo dicen los propios vecinos. Lo saben porque ¿y por qué le dicen los vecinos? Porque lo conocen los vecinos a esos jóvenes. ¿Sí? Porque los vieron crecer, porque conocen a sus padres, o saben dónde viven. Pero el policía no tiene la bola de cristal para saber dónde van a cometer la próxima fechoría. Entonces, cada vez que lo ve, la policía los va a detener y les pegará o los molestará en su propio barrio. Porque es una de las maneras también que tiene la policía, digamos, de ir, ¿no?, disciplinándolos. Disciplinándolos no significa de que no roben, ¿no? Significa, digamos, de generar algún tipo de contención. ¿Sí? Algún tipo de contención. Pero también lo que hace la policía, es decir, en la Argentina a veces, ¿qué es lo que hace la policía? ¿No? La policía a veces los mata a los jóvenes. Los jóvenes que hacen mucho ruido, a veces a través del gatillo fácil, como hablábamos hace un rato con Connector, a través de lo que ustedes conocerán a veces como gatillo fácil o gatillo policial, que son esas ejecuciones extrajudiciales, ¿sí?, los mata, ¿sí? Pero eso es una práctica excepcional. No es fácil matar no es fácil desenfundar un arma, no es fácil apuntar y apretar el gatillo, no es fácil matar a nadie. ¿Sí? Porque además el policía, ¿sí?, es un actor también de los sectores populares, que si el día de mañana llega a matar a alguien, sabe que puede ser llamados a rendir cuentas por las autoridades judiciales por la acción que acaba de cometer. Y puede perder el trabajo con todo lo que eso implica. O sea, no solamente puede ir preso, sino que puede perder el trabajo. Entonces, no es fácil matar a nadie, ¿no? Por lo menos en Argentina, ¿sí? Otras veces la policía lo que hace es les arma una causa, ¿no? El armado de causas es otra práctica policial. Armado de causa es cuando se le inventa un proceso, se le inventa un delito que no cometió. Es decir, se le hace un allanamiento en una casa y se le plantan drogas, o se le planta un arma con el cual se cometió un homicidio. Es decir, muchas veces la policía, a través del armado de causa, ¿no?, lo que hace el policía es sacarse de encima a un joven, ¿sí?, durante 4 años, mientras lo que dure un proceso judicial. ¿Sí? Seguramente ese joven, que ya tiene un frondoso prontuario, el fiscal le va a pedir al juez una prisión preventiva, ¿no?, una contención cautelar, seguramente el juez de garantía se la va a firmar y esperará encerrado en una prisión, ¿no?, el desarrollo de ese juicio, que a lo mejor lo declara inocente, pero total, cuando ese joven salga dentro de 3 años, yo, jefe de policía, a lo mejor no estoy más en esa comuna, no estoy más en ese barrio. Entonces, será un problema del comisario que venga, pero yo por lo menos durante 3 años, 4 años, vos en ese barrio no vas a estar más. Y si no estás más, significa, digamos, que no va a estar más el carnicero, o el verdulero, o el dueño de esa farmacia, en la comisaría diciendo, fulano de tal, anda hinchando, es el que me roba, es el que molesta, es el que le mete miedo a los vecinos y entonces no entran a mi negocio, etcétera, etcétera. Y otras veces la policía lo que hace, es decir, entonces vemos que la policía a través del gatillo fácil resuelve el delito callejero, otras veces lo hace a través del armado de causa, y otras veces lo que hace la policía, ¿sí?, para contener, para regular el delito callejero o el delito predatorio, es de alguna manera asociar tu tiempo a una economía ilegal. Es decir, la policía, a través de las detenciones,
periódicas, va perfilando trayectorias criminales. Va perfilando trayectorias criminales. Va componiendo trayectorias vulnerables. Es decir, te va empujando a que vos asocies tu tiempo a una economía ilegal. A una economía ilegal. A una economía ilegal con la que yo ya tengo una relación previa. Yo, policía, ya tengo una relación previa. Es decir, el policía lo que va haciendo de alguna manera cuando te detiene todo el tiempo en tu barrio, te va empujando a que lleves tus cualidades productivas, ¿sí? Las asocies a una economía ilegal. Empieces a patear, por ejemplo, con un narco en una comunidad. Y desde el momento que vos empezás a trabajar para un narco en una comunidad, desde ese momento, si vos te mandás alguna macana, si vos te mandás alguna fechoría, algún delito callejero, no me tenés que rendir cuentas a mí, policía. Sino le tenés que rendir cuentas al propio jefe de esa o al propio pequeño empresario de ese emprendimiento económico, porque lo expusiste. Entonces, lo que hace muchas veces la policía eso es lo que yo llamo activar controles sociales informales. ¿Sí? La policía lo que hace es activa controles sociales informales. Si la policía hace muchas cosas al mismo tiempo, o sea, por un lado se dan cuenta que la policía pide como problema el delito callejero, el delito predatorio, porque le genera problemas con los vecinos, pero al mismo tiempo la policía sabe que necesita de que determinados actores ejerzan ese tipo de delitos callejeros, porque a través del delito callejero es que esos jóvenes van desarrollando esas destrezas, van adquiriendo esas habilidades que son después identificadas por los empresarios de las economías ilegales como cualidades productivas. Y lo que hace la policía es conectar. O sea, no solamente libera zonas, ¿sí? Te deja que robes, te va dejando que robes, porque de esa manera vos adquirir capacidades y luego esas capacidades que vos adquiriste las va a vincular, las va a asociar, te va a empujar a que vos lleves tu tiempo, es decir, tu energía, es decir, tus cualidades, a esa economía ilegal. ¿Se entiende? Es decir, la policía funciona como una bolsa de trabajo para determinados actores sociales, para determinados jóvenes de determinados actores sociales. La policía funciona como una bolsa de trabajo, es decir, la policía va reclutando de manera indirecta a los jóvenes, es decir, la policía los va fichando, ¿no?, a esos jóvenes para las economías ilegales. Porque las economías ilegales, como cualquier economía, necesitan fuerza de trabajo. Y esas economías ilegales, los empresarios de las economías ilegales también necesitan no solamente determinadas cualidades productivas, sino que digamos, si yo necesito gente para vender merca, para vender cocaína, no voy a venir al CIESAS o a la Universidad UNAM y voy a poner un cartelito, se necesitan 20 jóvenes, ¿no?, para vender cocaína en el barrio Colonia del Valle, qué sé yo, no sé. ¿Sí? No, ustedes no tienen la más puta idea de cómo se vende merca, no saben usar un arma, no conocen el lenguaje de la calle, vienen un policía, se la hagan a llorar y se van corriendo, al grito de mamá, mamá, mamá. ¿Sí? Es decir, yo necesito gente con determinadas cualidades. Y esas cualidades no se improvisan, no caen del cielo. Esas cualidades no se compran en Walmart. Esas cualidades hay que desarrollarlas. Y es la policía la que contribuye a desarrollarlas. Entonces, luego, digo, no solamente la policía contribuye a desarrollar esas cualidades, sino que después las conecta. Las conecta a las economías ilegales. Y obviamente, esa fuerza de trabajo la recluta entre los actores más vulnerables, porque las economías ilegales, como cualquier economía, las economías informales o las economías formales, también tienden a tercerizar a los actores más desventajados las actividades que tienen mayor riesgo. Porque si el día de mañana a ese joven que se va a dedicar a robar autos, ¿sí?, yo necesito comprar repuestos, ¿sí?, yo tengo digamos, yo en algún momento trabajé como asesor
en el Ministerio de Seguridad en Argentina y me dedicaba justamente al tema de robo y hurto automotor, ¿no? De automotor. Entonces, los desarmaderos, son esas bocas de expendio, son esos comerciantes que venden algún repuesto oficial, pero venden muchos repuestos de dudosa procedencia. ¿Sí? Entonces, el desarmadero tenía que comprarle repuesto a alguien. Y ese alguien era que tenía plata suficiente ¿para qué? Para comprar un auto. Y ese auto se cortaba en pedacitos en menos de 24 horas. Y esos repuestos había que después guardarlos en distintos depósitos de distintos lugares del conurbano bonaerense. Y todo eso necesita una pequeña inversión. No es que cualquiera puede poner un emprendimiento semejante. Ese emprendedor, ¿sí? Ese pequeño empresario, ¿sí? Necesita de autos, y esos autos robados, alguien tiene que salir a buscarlo. Bueno, lo va a salir a buscar el piberío, esos jóvenes. Y si el día de mañana ese joven tiene algún problema, lo matan o lo encierran, lo agarran, bueno, ¿cuál es el problema? Hago así y tengo otro joven, hago así y tengo otro joven. Hay mucha mano de obra disponible, barata, pero cualificada, es decir, con muchas capacidades, ¿no? Con muchas capacidades. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, digo, vuelvo al comienzo, ¿no? El carácter productivo de la violencia policial. O sea, la violencia no es solamente aquello que niega, que rompe, sino la violencia también es aquello que crea, que produce vínculos, produce comunidad, produce negocios. O sea, me parece que hay una dimensión productiva de la violencia que no hay que perderla de vista para entender el lugar que tiene la policía en determinados ámbitos de la economía. Porque algo que no dije, y que me parece importante, con esto voy cerrando, para platicar entre todos, es que el telón de fondo, digamos, de la violencia policial hoy en día es lo que, parafraseando a un sociólogo alemán que se llama Norbert Elias, ¿no? Que seguramente algunos de ustedes deben haber leído, ¿no? Cuando Elias en el proceso civilizatorio hablaba de la transformación de la agresión, no sé si recuerdan ese capítulo, ¿no? Cuando Elías habla de la transformación de la agresión, está hablando de la monopolización de la violencia, ¿no? Ese estado que es un proceso que demanda varios siglos, ¿no? Cómo el Estado de alguna manera se va apropiando de la violencia, como digo, el Estado cuando se apropia de la violencia lo que está haciendo es como el Estado va confiscando la resolución de los conflictos que antes se resolvían de manera privada, aparece el Estado y dice, no, esto es mío, ¿no? Es decir, como el Estado de alguna manera monopoliza determinada forma de la violencia, sobre todo la violencia pública, porque la violencia privada, esa violencia no la toma el Estado, ¿no? Es decir, que si yo le pego a mi mujer en mi casa, esa violencia no es ningún problema, pegale tranquila a tu mujer, pegale tranquilo a tus hijos, esa violencia hay que esperar al siglo XXI para que el Estado diga, sí, es un problema también esa violencia, ¿no? Pero esa violencia estaba, nunca la cuestionó, nunca la apropió, ¿no? Ahora, me parece que a fines del siglo XIX, principios del siglo XXI, estamos ante una nueva transformación de la violencia. Porque si la transformación de la agresión de la que hablaba Elías es lo que algunos otros autores, como Weber, llamaba, cuando Weber, uno de los rasgos que identificaba al Estado moderno, Weber era justamente la monopolización de la violencia legítima, ¿no? Cuando Lenin hablaba de qué es el Estado, ¿qué decía? ¿Qué es el Estado para Lenin? Bueno, la monopolización de la violencia. Ahora, me parece que a lo que estamos asistiendo hoy en día, estamos asistiendo hoy a un proceso inverso. Por eso digo, estamos ante una nueva transformación de la agresión. Estamos asistiendo a lo que yo llamaría una desmonopolización de la violencia, ¿no? Una desmonopolización.
¿Qué quiero decir de qué hablamos cuando digo desmonopolización de la violencia? Estamos ante una liberación de la violencia, es decir, el Estado libera la violencia, o libera parte de la violencia. Es decir, el Estado exceptúa a las policías a tener que rendir cuentas por sus acciones. Es lo que algunos autores llamaron también el estado de excepción también, ¿no? Joseph Campbell, lo conocerán de memoria ese autor, ¿no? Y su categoría del estado de excepción, ¿no? El estado de excepción es la capacidad de decidir la puesta entre paréntesis de un ordenamiento jurídico también, ¿no? Para crear una norma también, ¿no? Es decir, el estado de excepción es la posibilidad de vacacionar a un ordenamiento jurídico, la capacidad, digamos, de esto, ¿no? De generar una suerte de vacancia, ¿no? Es decir, de exceptuar a las policías que tienen que rendir cuentas por las acciones que hicieron. Y esto lo hace a través de lo que